En este miércoles 15 de abril del año 2024, señoras y señores, les doy una cordial bienvenida a Facetas, aquí en el canal de YouTube Iván Marcial Durán Fernández, porque estamos donde otros no están. Facetas es un programa de redes sociales que se transmite desde Potosí, Bolivia, patrimonio cultural y natural de la humanidad. Sean todos bienvenidos. Un saludo también especial para nuestros amigos y amigas suscriptoras en Bolivia y en el resto del mundo. Y para quienes aún no lo hicieron, les invitamos cordialmente a suscribirse para que de manera periódica puedan recibir nuestros programas. Facetas porque estamos donde otros no están. Bienvenidos una vez más. En el programa de hoy vamos a retomar la actividad del comentario periodístico, del comentario de lo que está ocurriendo en nuestro país, del comentario de la prensa nacional, las distintas notas periodísticas que son, reitero, publicadas a nivel de toda Bolivia. Por esa razón, una de las características que tiene este programa es cabalmente, primero, dar lectura a lo más destacado, a lo trascendental, a lo que quizás está teniendo bastante comentario en el resto de la ciudadanía, leer lo que dice la prensa escrita nacional y luego emitir una especie de una opinión imparcial, desde luego, acerca de lo que significa esa información. Y recuerden, señoras y señores, que esto lo hacemos básicamente de acuerdo a la libertad de expresión consagrada por la Constitución Política del Estado de nuestro país, de Bolivia, y por supuesto a través de las normas internacionales. Sabemos muy bien que en estos momentos Bolivia tiene muchos problemas y algo que poco a poco ya está subiendo el nivel, el grado, por no decir poco a poco se está calentando, y aunque muchos no acepten o no lo aceptemos, pero es la purísima verdad, es que el panorama electoral con miras a las elecciones presidenciales del próximo año, el 2025, discretamente se está ubicando en niveles que mucha gente, reitero, no se da cuenta. Pero mientras está ocurriendo esa actividad preelectoral, hay problemas que de verdad deben analizarse y sobre todo deben de ejecutarse, de aplicarse con verdadera responsabilidad. Hay problemas económicos financieros que tiene Bolivia. ¿Para qué redundar más si uno de esos problemas básicos, y que el gobierno lamentablemente lo niega, es la escasez de dólares? No solamente en este programa, ni solamente en este programa de facetas, diría yo, se hace conocer esa preocupación que tiene la ciudadanía boliviana, y esto va para quienes también están fuera de Bolivia, sino los medios de comunicación tradicionales, la radio, la televisión y el propio periódico, son también los testigos más fehacientes de que en Bolivia de verdad se está atravesando una situación muy especial. Y por ello, con esa pequeña introducción, es conveniente, señoras y señores, dar lectura a muchos de esos artículos que hoy por hoy consideramos desde facetas deben ser de conocimiento de la opinión pública nacional. Voy a comenzar el programa de hoy con esta información que, a mi modo de ver, tiene una explicación que es bastante racional y es bastante lógica. Ha sido publicado en el periódico El Deber de la ciudad de Santa Cruz, cabalmente en la jornada de hoy, y dice: los choferes denuncian que hay más de 1.200 camiones cisternas varados en Chile, Paraguay, Argentina y Perú. Los choferes asalariados están en emergencia y hoy miércoles el secretario general del Sindicato Unión de Conductores Asalariados en Combustibles Internacionales, Lino Huanca, denunció que hay más de 1.200 camiones cisternas varados en Chile, Paraguay, Argentina y Perú. El dirigente explicó que esta situación viene sucediendo desde hace 20 días debido a que la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
no estaría al día en el pago con sus proveedores de combustible en esos países. No es la primera vez que los transportistas denuncian esta situación. En abril incluso se reportaron muertes de choferes que estaban varados en Paraguay en espera para el carguillo del producto. Esa vez el sector afirmó que muchos trabajadores del volante esperaban en situaciones paupérrimas al no tener acceso a servicios básicos. Están esperando para poder cargar combustible al lado del Perú. Son alrededor de 400 cisternas. En Chile, lo propio, ciudad de Iquique, están más de 350 cisternas. En Arica, de igual manera, hay unos 400 camiones cisternas esperando para poder cargar, informó Huanca en conferencia de prensa en la ciudad de La Paz. También el dirigente explicó que los transportistas están esperando desde hace más de 20 días para poder cargar gasolina y diésel. Hizo notar las dificultades adicionales que enfrentan los compañeros, como la falta de viáticos para sostenerse en puertos extranjeros durante el proceso de carga de combustible. Nuestros compañeros, dijo, están esperando para poder cargar casi como 20 días y no tienen ni siquiera viáticos para poder sustentarse en los diferentes puertos extranjeros. Tampoco acceden a los servicios sanitarios, señaló. Según reportes de los afectados, las empresas proveedoras indican que la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos no ha realizado los pagos correspondientes, lo que afecta directamente a los transportistas. Nuestros compañeros nos informan de que las empresas proveedoras les han comunicado que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos no ha cancelado, entre comillas, por el combustible. Yacimientos debería de informar de manera inmediata porque nuestros compañeros están sufriendo, incluso son víctimas de asalto, dijo. Huanca señaló que por esta situación comenzaron a registrar largas filas en las estaciones de servicio, por ejemplo, en la ciudad de El Alto. Incluso aquellos que tienen acceso al suministro, como los comerciantes en las gasolineras, se enfrentan a dificultades debido a la falta de gasolina o diésel, lo que lleva a la situación a un estado de emergencia para el sector transportista. Estamos hablando más de 1.000 cisternas, esperando para poder cargar, lo propio en Paraguay y Argentina, dijo. Anteriormente, la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos aseguró que este tipo de problemas se da porque algunas empresas que brindan el servicio de transporte envían a sus equipos sin tener la orden de compra pertinente, por lo que esto genera la carga o la larga espera mejor que deben sufrir los transportistas. Actualmente la estatal no se ha pronunciado por este nuevo problema. A ver, vamos a emitir un pequeño comentario, por supuesto con el mayor de los respetos, sobre esta información que acabo de dar lectura. Pero en pocas palabras podría decirse que antes de la gestión 2022, inclusive me atrevería a decir antes de la gestión 2023, por lo menos en los primeros 9 a 10 meses de la anterior gestión, este tipo de informaciones no era común escuchar, leer o conocer a través de los medios de comunicación, sean estos tradicionales o de las propias redes sociales. ¿Y por qué digo esto? Porque generalmente, si bien había en algún momento o alguna vez, como alguien diría, una cierta escasez de carburantes, muchas veces las autoridades de yacimientos, por lo menos recuerdo en la gestión pasada del 2023, decían que era por problemas de logística. Pero siendo más específicos, señoras y señores, no conocíamos ni sabíamos escuchar o enterarnos los bolivianos que nuestros compatriotas, es decir, los choferes, quienes conducen un camión cisterna, en ese número bastante grande y elevado, como acaban de enterarse, estaban varados fuera de nuestro país, esperando que las empresas proveedoras a yacimientos carguen en esos camiones cisternas, ya sea gasolina o diésel. ¿Para qué? Para que luego esos camiones retornen a Bolivia, entreguen el carburante a yacimientos y de esa forma se pueda suministrar esos carburantes a los usuarios. No se escuchaba eso. ¿Y saben por qué? Porque todavía no se había sentido, como hoy se está comenzando a sentir, y eso es innegable, que en Bolivia hay escasez de dólares. Como tampoco uno podía enterarse
porque solamente se atenía al bolsín del Banco Central de Bolivia, a la cotización oficial del dólar, que era 6.94, 6.95, más o menos. Había dólares. Pero a medida que han ido mermando las reservas de oro del Banco Central de Bolivia, a medida que ha ido aumentando progresivamente el déficit fiscal, esto se ha notado más. Y ahora, ¿por qué están varados esos camiones fuera de nuestro país esperando que los proveedores de yacimientos les entreguen el carburante que fueron a comprar, gasolina o diésel? Aquí dice, se presume, o estarían varados porque no es posible que no se haya hecho el pago correspondiente. ¿Con qué dinero? O mejor, ¿qué tipo de dinero es el que se emplea o es el que paga yacimientos, que siempre lo ha hecho así, y no solamente yacimientos en Bolivia, sino el resto de las empresas de energía que tienen muchos países? Muchos de esos compran de los proveedores, pero se hace generalmente esto, el 100%, en moneda norteamericana, en dólares americanos, si ustedes quieren. Pero si en un país comienza a mermar el dólar, es porque existe algún problema interno, un problema financiero, económico, que está sucediendo en ese país. Y Bolivia ahora no es la excepción. Entonces, si hay escasez de dólares, se entiende que Yacimientos se presume que no lo tiene en la cantidad requerida. Y ojo que esto tiene que ser de manera periódica. Entonces, eso es preocupante. Si no hay dólares, entonces uno se pregunta, ¿con qué dinero se va a tener que pagar a los proveedores fuera de nuestro país? ¿Acaso ahí estará ya siendo importante que les digamos a los proveedores, bueno, no tenemos dólares, pero les vamos a pagar en yuanes de China? Eso es absolutamente imposible. Eso es utópico. Entonces la respuesta y al mismo tiempo el comentario a esta información es eso, no hay dólares. Claro, los mismos choferes, ese mismo dirigente que ha mencionado y que nosotros hemos dado lectura en sus opiniones, tiene algo de verdad, porque no solamente el dirigente que acabo de mencionar, sino el resto de sus compañeros choferes, quienes están días, horas, semanas tras el volante de un Scania, de un Volvo, llevando, trayendo a Bolivia mejor gasolina o diésel desde Paraguay, desde otros países para entregar a yacimientos, sabe muy bien que esas transacciones de yacimientos a las empresas proveedoras siempre se las hace en dólares. Algo que me ha llamado la atención es esta última parte de la nota que hace unos minutos he dado lectura, y voy a reiterar la última parte de esa nota, reitero, de economía, que hoy ha sido publicada en el periódico El Deber de la ciudad de Santa Cruz. Dice casi la última parte. Anteriormente, la estatal, dice, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, aseguró que este tipo de problemas se da porque algunas empresas que brindan el servicio de transporte envían a sus equipos sin tener la orden de compra pertinente. A ver, aquí estoy entendiendo que lo que dice aquí Yacimientos, que muchos de esos camiones, muchos de esos camioneros, diré yo, así, sin que haya esa orden, ¿creen ustedes que se van a animar a encender el motor e ir hasta la frontera, pasar al otro país, en este caso es Paraguay, para poder comprar o que les suministren el carburante sin tener la orden de compra pertinente? Eso realmente raya en la hilaridad. Se entiende, pues, por lógica, que si un camionero que se dedica a este negocio y sabe muy bien que le va a pagar yacimientos, se entiende bien, pues, que van con la orden de la compra pertinente, y se entiende también que los dólares ya han sido pagados o deben ser pagados de yacimientos a las empresas proveedoras. Entonces, ¿a quién quieren engañar cuando así se afirma? Eso es lo que publica el periódico El Deber. Dice, anteriormente la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos aseguró que este tipo de problemas se da porque algunas empresas, algunas, que brindan el servicio de transporte envían a sus equipos sin tener la orden de compra pertinente. No creo que se arriesguen los camioneros a gastar su diésel, se arriesguen a ir hasta la frontera sin la orden pertinente. Tiene que haber una orden. Si no hay orden, no muevo mi camión para salir de Bolivia. La mentira
de verdad tiene patas cortas, como alguien dijo. Y gobernar de esa forma no es de las mejores. Y los resultados están ahí. Por eso decía al inicio del comentario respecto de esta noticia, que por lo menos hasta la gestión anterior del 2023, yo no escuchaba ni me enteraba de este tipo de información. Porque siempre alguna vez ha existido escasez, pero una escasez esporádica. Y siempre se ha dado o mejor, la explicación de que era un problema logístico. Eso es entendible. Pero hoy no es un problema logístico. Hoy tampoco muchos camioneros no van a ir a arriesgarse llevando su camión hasta la frontera, pasar la frontera a otro país, pero sin tener la compra pertinente. El negocio es negocio. Uno si quiere ganar dinero, pues tiene que asegurar de que va a retornar y va a ganar dinero. No puede ir no puede actuar al alea. Ese es el punto de vista que tenemos, así fríamente. Porque ¿para qué se puede dorar la píldora? Eso me parece una falta de respeto, no solamente para quienes tienen esta necesidad, sino para todo el pueblo de Bolivia. Y aquí hay otra información que desde el día de ayer ya es noticia. Se decía que la propiedad privada estaba en peligro por la emisión del decreto supremo 5143, cuando de acuerdo al gobierno, mediante este decreto, se estaba reglamentando lo que ya estaba legislado en el Código Civil, por una parte, pero también lo que ha significado y aún significa la Ley de Derechos Reales del pasado siglo XIX. Medio raro, ¿no? Tener que haber emitido un decreto supremo del órgano ejecutivo frente a una ley que ni siquiera lo hizo este actual órgano legislativo. Es una ley de 1884-88, el pasado siglo XIX. Primer aspecto que me llamó la atención. Tratar, dice, de reglamentar dos poderes diferentes, una ley tan antigua, pero que sigue vigente, eso hay que tener en cuenta, y modernizar con temas de computación, con temas electrónicos, etcétera, etcétera. Saben, señores y señoras, la propiedad privada, primero, es el producto de una lucha de la humanidad, un producto de la lucha por la democracia, pero por la verdadera democracia, porque haya libertad en la democracia. No se olviden que hay principios básicos para que de verdad exista una democracia, así en el verdadero sentido de la palabra. Y una primera aplicación y un primer sentido, diría yo, es el respeto a la libertad del individuo. Un segundo aspecto es el respeto a la ley. Y un tercer aspecto es el respeto a la propiedad privada. Si no existen estos tres aspectos, no podemos hablar de democracia, por más de que se le tenga que disfrazar o darle otro sentido u otro ropaje. Este decreto supremo, señores, señores, jamás estaba garantizando la propiedad privada, ni tampoco estaba poniendo en peligro la propiedad privada. Simplemente, yo por lo menos he visto eso, era una forma de que a través del órgano ejecutivo, por supuesto de manera inconstitucional, era una forma de que se pueda tener un ingreso más económico para el gobierno. Porque sabemos muy bien que en este momento hay una crisis financiera en el gobierno. No se les vaya a ocurrir a los del gobierno, y lo digo con todo respeto, crear más impuestos o crear más empresas públicas. Bueno, de la empresa pública vamos a hablar dentro de algunos minutos. La propiedad privada, señoras y señores, no solamente en esta constitución actual, que es producto de una constituyente y donde prácticamente es un subproducto del movimiento al socialismo, así hay que hablar. La propiedad privada, como les decía, es producto de la lucha de los pueblos, de la gente, de la libertad del individuo. Y después de la Segunda Guerra Mundial en 1945, en 1948 la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, luego la Convención de San José de Pastos de Costa Rica,
la Constitución de 1967 y la de Constitución posterior en Bolivia, la de 1994, han aprobado, han adoptado para sí también ese articulado donde se garantiza la propiedad privada siempre que cumple una función social, siempre que a la propiedad privada no se le dé un uso nocivo. Existe en la Constitución, incluyendo la actual, hay un código civil que es de una época de un gobierno de facto del general Banzer de 1976, pero que luego, años más tarde, en un gobierno constitucional, en este momento se me escapa de la memoria, pero si no me equivoco, en el gobierno de Hernán Siles Suazo, se ha elevado a rango de ley ese Código Civil y sigue vigente. Ha tenido un 0,5% de abrogaciones o derogaciones, sigue vigente. Y en el Código Civil está la garantía a la propiedad privada. Yo quisiera saber si hay algún ciudadano en Bolivia que no quiere la propiedad privada, porque hay que tener en cuenta que inclusive los propios socialistas, y no solamente en Bolivia, sino en el resto del mundo, donde estos regímenes están prácticamente destruyendo sus países, los socialistas, los comunistas, añoran, no diré añoran, sino aman la propiedad privada. Porque si me van a decir que la propiedad privada no es de relación o de coordinación, o no conviene o pertenece a un socialista o a un comunista, hoy es una solemne mentira. Porque eso sí se aplicó debidamente después de la revolución bolchevique de 1917. Y eso duró mientras creció, se hizo grande y luego explotó y desapareció el Estado bolchevique, el Estado que pertenecía a la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que desapareció en 1990. Evidentemente, dentro de la Unión Soviética no había propiedad privada, pero solamente era en la ex Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Esos países que conformaban la URSS están ahora libres, son independientes, y con más razón se aplica ahí la propiedad privada. Pero el resto del mundo siempre estuvo con propiedad privada. En Cuba diría que ha ocurrido lo mismo. No hay en el mundo, no va a haber una persona que de voluntad propia renuncia a su propiedad privada. Esa es otra de las grandes mentiras que los gobiernos socialistas, cuando están en el poder y cuando no lo están también, hacen creer a la gente. Pero nosotros, los bolivianos, tenemos una educación bastante alta y una cultura que también nos permite ver, y es nuestra obligación hacer conocer a quienes quizás tienen dudas, que hasta el mínimo detalle de una cosa tiene su propietario. Y con más razón si hablamos de un bien inmueble, de un bien mueble sujeto a registro o simplemente de un bien mueble. Así que se abrogó ese decreto. Pero lo que aquí me llama la atención es de que, pese a la abrogación del decreto supremo 5143, dicen, gremiales advierten que marcharán el viernes y exigen anular otras normas. Si hay algo que ha fallado en este gobierno, bueno, en los anteriores también existía esa falla, pero hoy es peor. Esto se ha acrecentado en vez de haber disminuido. Se entiende que cuando el órgano legislativo en un gobierno sanciona una ley, que esa ley luego es promulgada por el órgano ejecutivo y luego esa ley es publicada por la Gaceta Oficial de Bolivia, se entiende, y eso tiene que ser así, pero parece que en Bolivia no, se entiende que esa ley ha sido debidamente meditada, debidamente analizada. Esa ley ha sido producto del escudriñamiento intelectual, jurídico, político, social. ¿Para qué? Para que esa ley tenga duración en el espacio y en el tiempo. Pero aquí en Bolivia vemos, no solamente con la ley, sino, por ejemplo, este decreto supremo que yo digo, y otros, como dicen los gremiales,
que con pompa y sonaja se sanciona si es una ley, o con pompa y sonaja se dicta un decreto supremo, si es tal, a través del órgano ejecutivo, se pone en vigencia o se intenta poner en vigencia, pero ahí vienen los famosos movimientos sociales. Ya saben quién son los movimientos sociales. Hacen sus reclamos, hacen sus presiones y el gobierno lo que está acostumbrado a decir es, bueno, para evitarnos problemas y por complacer a la parte social de Bolivia, abrogamos o dejamos sin efecto. Si es un decreto supremo. Y muchas veces eso también ha ocurrido con las leyes. Esa no es garantía jurídica para nadie. Esa es una verdadera muestra de que en Bolivia hay inseguridad jurídica. Eso es muy lamentable de verdad. Ahora no sé cuáles serán esos decretos supremos. Dicen su reglamentación, dicen, en fin, hay muchos dimes y diretes, pero lo que yo les digo es que no hay la seriedad en el gobierno para hacer que sus disposiciones legales que las ponen en vigencia, para hacer que no sean efímeras. Imagínense, y vuelvo a repetir y dar este ejemplo. Discúlpeme si mucha gente no le gusta, pero es la purísima verdad. La Constitución Política del Estado de los Estados Unidos de Norteamérica dura hasta el día de hoy, prácticamente desde Jefferson, desde George Washington, está vigente hasta el día de hoy. Solo ha tenido enmiendas. Estados Unidos, en pocas palabras, lo que quiero decir es tiene una sola constitución desde 1776, si la memoria no me falla, desde la Revolución Norteamericana. Solo ha tenido enmiendas. En Estados Unidos no se escucha decir que entró el gobierno demócrata de fulano y piensa cambiar la constitución para acomodar a sus intereses. O entre el gobierno republicano, igual piensa acomodar a sus intereses. Nunca se escuchó decir con los últimos gobiernos, con Trump, con Barack Obama, con Bill Clinton, con George W. Bush, con Nixon, que fue tan controvertido, con John Fitzgerald Kennedy, con Gerald Ford, etcétera, etcétera. Podemos ir hasta más atrás. No hay la Constitución norteamericana del año tantos como en Bolivia. Igual ocurre con las leyes. Entonces eso de verdad tendría que cambiar eso. Pero eso también tiene mucho de relación con quiénes son los que conforman y componen, en este caso, el órgano legislativo, o como se llamaba antiguamente, el poder legislativo. Quiénes son senadores, quiénes son diputados. Pienso yo que la mayoría de los senadores y diputados no ha adoptado, no tiene esa conciencia para saber de que las leyes son para el bienestar, para el buen vivir de los bolivianos, pero no como ese vivir bien que se entiende ahora, que es un eslogan que no tiene sentido. Así con este tipo de decretos o con este tipo de leyes vamos a poder decir el vivir bien del ciudadano boliviano. De verdad, eso merece una explicación y eso merece también de que se analice más a profundidad. Otro tema que nos tiene que preocupar y que tiene simple relación al ámbito económico, señoras y señores. Estamos presentando facetas aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Duan Fernández. Y vuelvo a hablar del dólar. Voy a dar lectura. Estos son los asuntos centrales económicos. Pongan atención. Este es un tema de economía. Bolivia está en la antesala de una profunda crisis económica y financiera. La falta de dólares está elevando los costos y reduciendo las ganancias de las empresas con graves consecuencias para el empleo y la estabilidad de precios. En diálogo con Asuntos Centrales, que es nuestra fuente informativa, en diálogo con Asuntos Centrales, el economista y director de la Escuela de Negocios de la Universidad Privada de Bolivia, UPB, José Jorge Saavedra, alertó que las empresas deben prepararse ante un posible descalabro financiero con dos escenarios críticos. Pongan atención, dos escenarios críticos, según esta opinión.
Un dólar que puede costar 10 bolivianos y una caída en las ventas del 30%, y un dólar a 12 bolivianos y una caída en las ventas del 50%. En ambos casos, dijo, la situación se hace muy difícil para los actores económicos mientras el gobierno insiste en una narrativa de que la situación se está estabilizando. Saavedra contó que desde el año pasado hay una espiral de preocupación entre los empresarios, pero no solamente entre ellos, sino en el resto de la población boliviana. Este es un momento de crisis para muchas empresas porque el dólar cuesta 20 o 30% más caro, precisó. Por eso es la oportunidad para deshacerme de activos que no me sirven y avanzar en reducción de costos. Las empresas tienen que reducir gastos con bisturí. Hay que tomar una economía de guerra desde ahora, remarcó. Hay un escenario a un dólar a 10 bolivianos y una caída del 30%, y otro escenario peor de un dólar de 2 a 12 bolivianos y una caída del 5% en las ventas, advirtió. Saavedra comentó que una encuesta de Cies Mori revela que el desempleo, la corrupción, el crimen y la inseguridad, la pobreza y la situación social son los temas que más preocupan a los bolivianos. Dicho estudio muestra que un 55% de los entrevistados están muy preocupados de mantener sus empleos. No se puede negar que se avecina una crisis. El descalabro ocurre cuando el Estado se queda sin dinero, acotó. En lugar de esperar la llegada de la debacle, hay que proteger el patrimonio de las empresas que generan empleos, precisó. Según Saavedra, la crisis en Bolivia se desata, o las crisis en Bolivia se desatan cuando suban los precios del transporte y del pan y la falta de combustible. Ojo, hay anuncios y va a haber una pelea. Es el término. Los transportistas, entre comillas, quieren subir el precio de los pasajes, no solamente en La Paz, en Potosí lo mismo. En las otras ciudades estamos seguros igual. También se ha hablado en algún momento de la posibilidad de subir el precio del pan. Y dice la falta de combustible. Advirtió que esta crisis afecta a todo el país, no solo a los empresarios de Santa Cruz, también a los empresarios y comerciantes de El Alto. Cuando se descalabre el tipo de cambio, la crisis llegará a todo el mundo. Hoy se está comprando el dólar a 8.90 y a 9 bolivianos, precisó el analista. ¿Qué opinan de esta información? Y para finalizar, este es otro tema que de verdad cae en la demagogia y en la debacle económica. La situación de la economía boliviana es especialmente compleja. En Bolivia no tenemos una fuente de ingreso alternativa a lo que fue la economía del gas, porque como alguien dijo, el gas se hizo gas o se farrearon el gas. Consultado sobre la alternativa de litio, Saavedra destacó: el litio es una esperanza, pero ya hay mucha gente en el negocio del litio por Australia, Estados Unidos, Argentina y Chile. Claro, es que en Bolivia todavía estamos haciendo demagogia con esto del litio. Hemos creado una empresa de litio cuando ni siquiera ha salido una gota de litio. Esa es la purísima verdad. Y con los problemas de corrupción que hay, Bolivia, como alguien dijo, ¿dónde irá a parar? Finalmente, en este programa de facetas, quiero destacar y hacer mi comentario respecto de lo que en las últimas horas el gobierno, presidido por Luis Arce Catacora, ha hecho oficial de que casi a fines de este mes de mayo, seguramente será en junio, sí, con más seguridad, va a comenzar a operar una nave de industria británica, va a comenzar a operar transportes aéreos militares. ¿Y saben qué? A través de una empresa pública. Si hay algo, siempre he dicho, y no solo yo, es la opinión de mucha gente, si hay algo que puede contribuir a la crisis, a ahondar la crisis económica, si hay algo que puede contribuir a aumentar el déficit fiscal, es la creación de empresas públicas. En materia de transporte aéreo, desgraciadamente, así no les guste a muchos, en Bolivia hay monopolio. Pero alguien dirá, no, hay Ecosjet. Pero Ecosjet no cubre ni el 5%. Acaba hace algunos meses de dejar de operar Amazonas. Solamente opera en Bolivia
boliviana de aviación. La razón social de esta empresa debería de preocuparnos a los bolivianos. ¿Cuándo aparece boliviana de aviación? Aparece cuando ingresa el MAS al poder. Y boliviana de aviación es lo mismo que decir cubana de aviación. ¿Se dan cuenta? Hasta en eso se ha querido copiar el socialismo de Cuba para Bolivia. Cubana de aviación, boliviana de aviación. Bueno, en estas últimas semanas no hemos escuchado quejas ni problemas que hayan sucedido en el BOA, en Boliviana de Aviación. Pero que una sola empresa atienda, y es una empresa pública, no veo yo, nunca vi con buenos ojos que una empresa pública se haga cargo del transporte, que el Estado siga absorbiendo, que el Estado se haga más grande, que haya una elefantiasis del Estado, sea grande, totalmente grande. Cuidado que en algún momento pueda reventar. Es lo que ocurrió con la Unión Soviética. El Estado soviético creció y ¡pum! Reventó en 1990. Tendría que haber apertura a los cielos, pero eso va a ser difícil, como ocurrió en la Argentina. Aerolíneas Argentinas es una empresa estatal, pero que hoy está tratando de recuperarse. Lo que ha hecho Aerolíneas Argentinas en la Argentina es cortar algunas rutas que la verdad eran inoperantes y sobre todo eran improductivas económicamente, como por ejemplo hacer el vuelo de Buenos Aires a La Habana. Solamente los políticos de izquierda seguramente o los kirchneristas eran los que volaban, pero después no había rédito económico. Pero Milei ha dicho que va a procederse a la apertura de los cielos y lo está logrando, aunque sabemos que hay muchos problemas. Pero en un país debería de haber la oferta y la demanda también en el servicio, en el transporte aéreo. Debería de haber. En Bolivia no lo tenemos. Todo es el BOA. No tengo nada contra el BOA. Respeto, pero ¿por qué se tiene que haber cerrado a otras empresas aéreas? Desapareció el Joy de Aero Boliviano, que de verdad esa sí era línea bandera de Bolivia. Porque ha durado muchos años. Era una sociedad anónima de economía mixta. Habían capitales privados y habían capitales del Estado o capital del Estado. Ahora, Aerosur es una empresa aérea que en su momento también tuvo su lugar, pero ahí me parece que ya hubo una mala administración también. Bueno, hubo la influencia del gobierno por el tema de la injerencia política que tuvo el gobierno, que no le gustó la empresa privada, este gobierno hablamos, no le gusta. Pero al margen de eso hay que ver de que el propietario de Aerosur tuvo muchos problemas económicos, especialmente tributarios. Ese es otro tema. Pero creo que Aerosur no está en el lugar que estuvo o que tiene aún, aunque en la memoria de Joy de Aerobolivia. Teníamos Amazonas, desapareció. Tenemos Ecojet, pero que es totalmente intrascendente, no se lo siente. En Santa Cruz de la Sierra, en el aeropuerto de Virubiru, por ejemplo, he podido evidenciar que hay algunas empresas aéreas de otros países. En este momento no recuerdo el nombre, la razón social, pero hay una empresa aérea que hace los vuelos de Paraguay, me imagino desde Asunción hasta Santa Cruz de la Sierra. Es una empresa privada, obviamente con aviones pequeños. Pero en el resto de Bolivia no ocurre eso, porque hay una limitación de los vuelos internacionales en el aeropuerto internacional de Lando. Solamente el aeropuerto de Virubiru está recibiendo, por lo menos eso es lo que se ha visto. Pero volviendo al tema también aéreo, no creo, espero equivocarme, que una sola nave de transportes aéreos militares pueda ser de gran ayuda. Es que es una empresa del Estado. ¿Por qué no se deja trabajar a la empresa privada, en este caso a las empresas de transporte aéreo privado? Está bien que haya el BOA, está bien que haya el TAM, pero también tenemos los bolivianos el derecho a elegir. Nos están coartando nuestra libertad de volar. No hay libre competencia. Claro, eso no va a poder cambiar en Bolivia porque el sistema económico, la estructura económica de Bolivia desde hace casi 17, 18 años es socialista. Es una economía comunitaria, dice, social y productiva, donde el capital privado además.
donde el empresario privado es tratado como cualquier cosa menos como empresario privado. Sé que hay malos empresarios, pero no por eso va a desaparecer el capital privado. El Estado absorbe, absorbe y absorbe. En fin, tengo una duda, hay un beneficio de la duda, pero el TAM no va a ser luz en el firmamento. Ojalá las cosas cambien. Estos temas, señoras y señores, prácticamente han sido extraídos de la opinión de las publicaciones, no opinión, sino de las publicaciones de la prensa nacional. Por supuesto, lo que hemos afirmado acá no es ley, es un punto de vista que tenemos acerca de esos problemas. Para el próximo programa de la próxima semana también vamos a ponernos ya a analizar, también vamos a hacer las entrevistas que correspondan, sobre todo con gente que está dedicada al estudio de la política. No diré la politología porque me parece que últimamente se ha vuelto una especie de costumbre de que no todos tienen, digamos, no son idóneos para hablar de política, pero hoy han aparecido muchos los politólogos, no ando muy de acuerdo, los respeto, pero no los comparto. Pero creo que tenemos que comenzar a hablar los bolivianos, hombres y mujeres, qué es lo que va a suceder el próximo año en las elecciones, porque hasta ahora no existe y no hay visos de que surja un verdadero candidato de la oposición, un candidato que sepa analizar y manejar con total entereza los problemas de Bolivia y darles la solución. Pero esa solución, señoras y señores, tiene que venir a partir de la estructura, de analizar qué significa la actual estructura política y económica del Estado plurinacional. ¿De verdad ha funcionado? Por eso digo no hay oposición, porque yo respeto mucho a los señores que han aparecido como opositores, entre comillas, que para mí son opositores funcionales al MAS. No voy a decir nombres, ustedes saben, hay muchos, inclusive hay una institución que dice defender la democracia, pero que en los hechos no lo hace, porque quieren que todos se unan, quieren que la oposición se una en Bolivia. Mucha gente quiere eso, pero eso es difícil, eso es imposible, tenemos que darnos cuenta. No voy a decir nombres, pero el candidato X, que ya fue presidente, bueno, hay dos que ya fueron presidentes, hay otro que fue ministro de Economía, hay otro candidato que todos merecen mi respeto, que es autoridad universitaria, en fin, hay nuevos, pero todos quieren, entre comillas, dar soluciones a los problemas de Bolivia dentro de este marco de la estructura económica política que tiene. Por eso digo que son opositores funcionales al MAS. No voy a decir que deberíamos tener otro Milei, porque eso es imposible, porque la realidad social, política y económica, sobre todo social de Bolivia, es muy diferente a la de Argentina. Pero creo que Milei es una revolución que nadie se lo esperaba. Y lo que está aconteciendo en el panorama político y económico en Bolivia es para preocuparse. Y no hay una persona en este momento que de verdad diga esto hay que hacer en Bolivia y entro a la arena política, me lanzo a la piscina, a las aguas políticas y propongo mi candidatura. Pero claro, si existiera también tendríamos que ponernos a pensar y esa persona se tendría que pensar porque tenemos otro problema que también esa falsa oposición no toma en cuenta para nada. El tema del padrón electoral parece cansador y a decir, parece que todos se han contentado, se han calmado, se han olvidado. A mí me extraña que un expresidente como fue el señor Evo Morales, que ya tiene un impedimento constitucional, me extraña que siga con sus intenciones de volver a ser presidente, como si nada hubiese ocurrido con él en Bolivia. Me extraña de verdad. No entiendo si es una sinvergüenzura, si es un cinismo, no entiendo cómo hay gente que lo sigue. Están en su derecho, pero ¿acaso en Bolivia no hay otra gente? Por eso digo, ¿dónde está esa otra gente? ¿Dónde está esa oposición? Entonces, ese es un tema que vamos a analizarlo profundamente. Tiene que haber aquí una revolución cultural.
los bolivianos tenemos que perderle miedo a muchas cosas, como por ejemplo hablar de la derecha. Hay que dejar de tener miedo al hablar de la derecha, porque si queremos que haya un opositor político en Bolivia que quiera ser presidente, fulano de tal, tiene que ser de esa línea política. Porque hemos visto que de la izquierda, izquierda nacional, centroizquierda, no hay, ya se los conoce, ya se los conoce. No se olviden que tiene que haber una verdadera democracia con un nuevo candidato o candidata que propone las ideas de la libertad, respeto a la ley y respeto a la propiedad privada. Porque en nuestro país, lamentablemente, en muchos aspectos, esos elementos no se están cumpliendo. A la hora nona, todos hablan de respetar la ley, pero a la hora de hacer cumplir esa ley, todo se pierde. Como hace algunos días me llamó la atención, y esto para concluir, con el tema del accionar de la aduana de Bolivia, de su parte ejecutante, que está también, que es con militares. Es increíble cómo los contrabandistas en muchas partes de Bolivia acaban por secuestrar a los policías, a los militares, o acaban por quemar el contrabando y escapar. La verdad parece que no tendría coercitividad la aduana para hacer respetar la lucha contra el contrabando. Yo les digo, finalmente se tiene que haber el uso de la fuerza, tiene que haber, porque los contrabandistas son delincuentes. No puede haber ningún tipo de consideración para los contrabandistas. Pero lo que me llamó la atención fue que en un lugar de Bolivia, ustedes se van a dar cuenta, dijeron que ya ahora en ese lugar ya no usan los burros, las acémilas, los jumentos, no se lleva la carga, el producto a lomo de bestia, ahora tienen que usar, perfecto, vehículo motorizado. Es gente pobre, dice, que usa los vehículos privados. ¿Y por qué es gente pobre? Se tiene que comprar a un precio baratito, así entre comillas, vehículos chutos, vehículos que no tienen placa. Y al no tener placa, a no ser legales, quién sabe, han sido robados en otros países como Chile, no pueden, no tienen el acceso libre, legal para comprar gasolina. Porque cuando uno va con su vehículo a un surtidor de gasolina o diésel en cualquier parte de Bolivia o del mundo, se entiende que lo va a hacer y va a aparecer el número de su placa, el número de visa, etcétera, etcétera. Lo hace con total normalidad. Pero si es un vehículo indocumentado, entonces tienen que recurrir al mercado negro. Y por eso dice que hay que nomás aceptar, porque es gente pobre que vive de eso, hay que nomás aceptar de que use el vehículo chuto, compre gasolina 10 veces más del precio del que existe, ojo que está subvencionado el precio, etcétera, etcétera. ¿Eso es cumplir la ley? ¿Eso es respetar la ley? Desde luego que no. Entonces, todas esas cosas hacen que Bolivia no va a solucionar, como muchos piensan o creen, sus problemas con las elecciones del próximo año del 2025. Yo pienso, no quiero ser ave de mal agüero, pero yo pienso que los problemas se van a acrecentar. Porque este tema de la falta de dólares, este tema de la falta de combustible, tiene una razón estructural en Bolivia. No hay ingresos económicos para el Estado, no hay ingresos, ya no hay gas. Estamos pensando que con la minería vamos a sobrellevar, pero también sabemos que la minería está haciendo daño al medio ambiente. Y sabemos muy bien que hay grupos sociales en la minería que prácticamente se han encaramado ahí, inclusive hasta en el gobierno, y están manejando. Por eso el tema de Bolivia es bastante grave. ¿Cómo no quisiera hablar de otra forma de mi país? Pero tampoco puedo mentir, puedo inventarme, ni puedo hacer creer. Considero que en un medio de comunicación, en este caso de la red social, no se tiene que vender ilusiones. Es la forma de decir. Hay que decir la verdad al pueblo boliviano. Gracias, señoras y señores. El programa de hoy fue bastante sincero con esos temas que son de actualidad. Ese es el corazón de Facets. Esa es la estructura de este programa de redes sociales que desde hace 2 años ya está a mi cargo. Es una creación mía y que de verdad me siento muy contento de tener bastantes seguidores. Quizás no sea como
hay seguidores en otros programas, pero con el número que tengo, y no lo digo, ustedes se van a dar cuenta, estoy muy contento. Es como si tuviera millones de seguidores. Yo me siento contento porque creo que los ciudadanos, no creo, estoy seguro, los ciudadanos bolivianos tenemos que hacer uso de nuestra libertad de expresión. Tenemos que hacer un buen uso y esta es una forma de llegar para concientizar a la gente, para que haya una batalla, una revolución cultural. Es lo que tiene que haber en Bolivia. De lo contrario, vamos a estar perdidos. Gracias por su deferencia, señoras y señores, y como siempre, en Facetas compartimos, destacamos de todo un poco, incluyendo el deporte. Gracias. Volveremos en cualquier momento y no olviden suscribirse a quienes aún no lo hicieron. Facetas es un programa de redes sociales en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández, que se transmite desde Potosí, Bolivia, patrimonio cultural y natural de la humanidad. Muchas gracias. Volveremos en cualquier momento para presentar Facetas. Permiso.